Tardes, bienvenidos a la Casa de América, a esta mesa redonda sobre mujeres hispanohablantes y la empresa en Estados Unidos. Doy una bienvenida especial a nuestros ponentes hoy, a las personas que van a participar desde aquí, desde el estrado y online, ahí desde Estados Unidos. A Esperanza Cerdá, secretaria académica del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, a Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo de España de Estados Unidos, a Laura González Estefani, CEO y fundadora de Venture City, que nos acompaña desde Miami, vía online, a Mariana Fuentes Arredonda, CEO de Fundación United Way, a María Solanas, cofundadora de ONU Mujeres España y directora de programas del Real Instituto Elcano, a Isabela Galeano, General Counsel de Avertis Mobility Services, y a Diana Mata, periodista experta en estudios norteamericanos. Y a todos ustedes, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy, con esta actividad que organizamos en coordinación y en colaboración, saludo también a Ana Lariño del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Esta actividad que organizamos junto con el Instituto Franklin, junto con la Fundación Consejo de España de Estados Unidos, nuestros socios habituales para tratar muchos de los temas que tienen que ver con Estados Unidos desde la Casa de América. Hoy con esta actividad, como digo, abordamos tres temas que son ejes centrales de la actividad de la Casa de América. El tema género, igualdad de oportunidades para los hombres, las mujeres, en todos los ámbitos de la vida pública. El tema economía es uno de los asuntos que tratamos con frecuencia en la Casa de América. Todos los temas que tienen que ver con economía, desarrollo, empresa en el ámbito americano y en su relación con España y con Estados Unidos. Y también el tema de la género, economía y, bueno, el tema de la relación de Estados Unidos. Estados Unidos es un tema que está frecuentemente en nuestra programación. En los últimos meses hemos tenido bastantes actividades relacionadas con este asunto, tanto en cuestiones que tienen que ver con el pasado común que compartimos España y Estados Unidos, como en asuntos relacionados con la actividad política de Estados Unidos, la actualidad de Estados Unidos desde el punto de vista político, económico y social. Para nosotros, el poder tener este encuentro y poder escuchar aquí las voces de estas mujeres hispanas, todas ellas españolas o estadounidenses de origen español, pero que tienen una actividad, que tienen una presencia en Estados Unidos, es sumamente importante, porque según todos los indicadores, el aumento de liderazgo, el aumento del número de mujeres que ocupan puestos de liderazgo en el ámbito económico en Estados Unidos es exponencial en los últimos años y, sin embargo, todavía creo que todos somos conscientes de que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Para abordar esta cuestión, para hacer una presentación de la situación en los momentos actuales, ver cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos, cuáles son los caminos que debemos emprender para conseguir una mayor igualdad, una apertura de oportunidades reales para todas las mujeres en los puestos de responsabilidad y de liderazgo en el ámbito empresarial en Estados Tidos y, en particular, para aquellas mujeres que tienen un origen hispano. Hoy, como comentaba, todas nuestras participantes tienen una raíz española más o menos lejana, más o menos próxima, pero evidentemente el número de mujeres hispanas, en el sentido amplio del término, que es uno de los que simplemente por el hecho de ser hispana, pues ya es algo que encaja en el ámbito de actuación de la Casa de América. El ámbito de actuación es enorme, el ámbito de expansión, digamos, que podemos decir, para incorporar, para tener en cuenta la situación de esas mujeres hispanas nacidas en Estados Unidos o llegadas a Estados Unidos de una u otra manera. Para abordar estos temas fundamentales, esta mesa redonda
pues creo que nos va a aportar ideas. Primero, nos va a ayudar a conocer mejor la situación actual y, en segundo lugar, nos va a aportar ideas para ver cómo podemos conseguir una mejora de la situación, porque aunque ha habido un aumento importante, como he dicho, todavía queda bastante por hacer. Muchas gracias y paso la palabra ahora a Esperanza Cerdá, la secretaria académica del Instituto Franklin. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Casa de América y a su director de programación, Luis Prados, la organización de este acto en el marco de la colaboración estrecha que mantenemos para la difusión del conocimiento sobre Norteamérica que llevamos manteniendo durante bastante tiempo y esperamos que siga así. Por otra parte, también agradecer a Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, su colaboración en este evento. A mí me gustaría destacar que, aunque el porcentaje de mujeres emprendedoras hispanohablantes en los Estados Unidos ha aumentado bastante en los últimos años, la falta de mujeres líderes sigue siendo notable pese a las múltiples ventajas que describen las empresas que cuentan con ellas en cargos de alta responsabilidad. Y es por ello que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Casa de América y el Instituto Franklin Universidad de Alcalá, con la colaboración de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, organizan esta mesa redonda, Mujeres hispanohablantes en la empresa en Estados Unidos, en la que se analizará el papel del liderazgo femenino en el ámbito empresarial, así como las experiencias y vivencias de las mujeres en el mundo de la empresa en los Estados Unidos, revisando especialmente la figura de la mujer hispanohablante. Espero que sea de su interés todo lo que se debata y se hable aquí. Y bueno, en cuanto al Instituto Franklin, les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad que desarrollamos a través de nuestras redes sociales, nuestro blog Diálogo Atlántico y nuestro boletín semanal, al que se pueden suscribir a través de nuestra página web. Muchas gracias a todos y espero que disfruten del evento. Le paso la palabra a Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Buenas tardes y muchas gracias especialmente a la Casa de América y al Instituto Franklin por haber contado con nosotros. Es un privilegio estar asociados a dos instituciones tan importantes. La Fundación Consejo España-Estados Unidos es una institución público-privada. Está el Ministerio de Asuntos Exteriores, Casa de América, ICEX, pero también bastantes empresas españolas con intereses en los Estados Unidos, como es el caso de Abertis, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y el propósito fundamental es desarrollar presencia o levantar temas españoles importantes ante audiencia norteamericana, pero también el difundir conocimientos sobre cuestiones norteamericanas que creemos que son importantes o que deberían ser importantes en España y que refuercen las conexiones. Y una de ellas es esta intensificación de relaciones y de conocimiento con la comunidad hispana de los Estados Unidos. Está en los estatutos de la Fundación y es un esfuerzo que lleva haciendo la Fundación desde hace mucho tiempo, conectando con personas del mundo hispano-norteamericano en posición de liderazgo. Lo hemos tenido, por ejemplo, en nuestra contraparte que se llama US Spain Council. Y luego, en concreto, estamos también desarrollando un programa de visitas a España para jóvenes líderes norteamericanos de origen hispano, en los que, por supuesto, hay una representación de mujeres hispanas que vemos que tienen ya posiciones de liderazgo, no solamente en campo empresarial, también en el campo político, de los media o de la cultura. Es una aportación significativa, no tanto por la cantidad, que es la que podemos manejar, sino por el potencial de las personas que han participado en ella. Y un ejemplo, por ejemplo, es la actual embajadora de los Estados Unidos en España, Yulisa Reynosa, que participó ya en este programa hace ya algún tiempo. Por tanto, como decía al principio, es un privilegio para nosotros esta asociación y estamos empeñados en continuar fortaleciendo y fomentando lo posible esa mayor conexión con la comunidad hispana de los Estados Unidos y, en este caso, con las mujeres hispanas o hispanohablantes en los Estados Unidos. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a
escuchar a estas 4 mujeres, 3 que tenemos aquí. Laura, que nos escucha desde Miami, vamos a escucharlas porque yo creo que vamos a obtener hoy unas experiencias muy interesantes, porque tenemos con nosotros a 4 mujeres líderes en distintos campos, cada una en lo suyo, pero son 4 mujeres líderes y al final va a ser muy interesante escucharlas. Y lo primero que a mí me gustaría preguntaros es ¿cuál creéis que es ahora mismo la situación de la mujer directiva, de la mujer en el mundo empresarial en general y en Estados Unidos en particular? María. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Instituto Franklin. Siempre es un placer colaborar con ellos y con la Universidad de Alcalá. Bueno, yo soy una rara avis en esta mesa porque yo no soy empresaria y digamos que lo que puedo aportaros en la mesa es una visión más desde el análisis, desde los estudios, ¿no? Como directora de programas del Real Instituto Elcano y socia cofundadora de ONU Mujeres, ¿no? Y en ese sentido yo diría que es verdad que Estados Unidos es uno de los países, o el país, quizás, según nos arrojan los datos, en el que la capacidad de emprender, digamos, tiene mayores incentivos, tiene mayores facilidades, pero es verdad también que es una sociedad que en términos de referentes femeninos, de referentes líderes, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, bueno, pues todavía tiene un camino que recorrer, ¿no? Bueno, ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad, ni siquiera los países más avanzados, la igualdad real y efectiva, ¿no? Pero, por ejemplo, en el índice de brecha de género que establece el Foro Mundial de Davos, Estados Unidos, en un ranking de 145 países, Estados Unidos está en el puesto 27, mientras España, por ejemplo, está en el puesto 17. Es decir, no estamos mal situados dentro de la brecha que todavía tenemos que salvar entre hombres y mujeres, pero las dimensiones económica y política siempre son las más difíciles, digamos, de cerrar esa brecha, ¿no? Y como último comentario, para daros un poco también la cifra, si bien en España, por ejemplo, disfrutamos de paridad en el poder legislativo, de paridad en el Poder Ejecutivo, aunque todavía no hemos tenido una mujer como jefa de Estado. Bueno, tenemos ¿todavía? Un jefe todavía, efectivamente, y tampoco como jefe de gobierno, ¿no? Es decir, ahí todavía no hemos tenido esa figura, no hemos cubierto esa brecha. Pero en Estados Unidos las elecciones presidenciales llevaron a un número importante de mujeres, pero estamos hablando de una cifra entre Congreso y Senado en torno al 28% de mujeres y además con una brecha significativa bipartidista. Aquí digamos que hay cierta transversalidad, mientras que en Estados Unidos la mayoría de las mujeres congresistas y senadoras están en el Partido Republicano. Es decir, esa brecha todavía también tiene que cerrarse incluso entre los dos partidos políticos que se alternan en el poder en Estados Unidos. ¿Republicano o demócrata? Demócrata, lo he dicho al revés, sí, ¿no? Sí, es que digo, he ido... No. Perfecto, eso es que todavía tenemos las cifras recientes en la cabeza, ¿no? Y las midterm sí que, bueno, se va avanzando, pero se avanza despacio y se avanza mucho en el lado del Partido Demócrata y se avanza más lentamente entre las candidatas del Partido Republicano. Voy a dar la palabra a Laura González Estefani, que nos está ahí esperando desde Miami para poder intervenir. Laura, tú sí que tienes esa visión más práctica, menos académica, dado que tú precisamente, bueno, pues diriges una empresa precisamente en Estados Unidos, ¿no? Cuéntanos cuál es tu visión, cómo lo ves tú, qué calificativo pondrías. Mira, yo os voy a hablar con toda franqueza. Yo creo que es un papel muy accidental a día de hoy, desgraciadamente. Bueno, yo llevo 15 años aquí en Estados Unidos, entre Silicon Valley y Miami. Me dedico a la tecnología y dirijo un fondo, bueno, monté un fondo de Venture Capital de casi 200 millones de dólares y monté la compañía a caballo entre Madrid, Miami, San Francisco y San Paulo. Cuando te decía accidental es porque, bueno, yo no soy financiera por formación ni ingeniera por formación, soy tremendamente ingeniosa. Yo creo que eso de no saber, de no tenerle miedo a nada, es lo que siempre me ha llevado a hacer las cosas más como diría mi madre, irreverentes. Pero bueno, aquí estoy. Entonces, en la práctica lo que yo estoy viendo, porque yo invierto en 40% de mujeres
empresarias, pero no porque sean mujeres, sino porque realmente son las mejores resolviendo los problemas tecnológicos que afrontan, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo es que las generaciones más jóvenes, cada vez hay más, por debajo de 30 años, cada vez hay más mujeres liderando proyectos en Estados Unidos y demás. Sí que es verdad, y en España también, ¿eh? En España tenemos ya cada vez más, sobre todo en el modelo de compañías de tecnología, tenemos cada vez más mujeres que están liderando tanto fondos de inversión como compañías tecnológicas, pero claro, son hablando de es un nicho dentro del cómputo global, ¿no? Sí que es verdad que Estados Unidos no apoya tanto a la mujer trabajadora como lo se hace en una Europa que es quizá más socialista, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando yo me mudé a Silicon Valley, la señora que tengo 3 niños pequeños, la señora que me ayudaba en casa cobraba $6.000 al mes, porque no existe el concepto de una persona que te ayude a casa de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y si existe, lo tienes que pagar. Entonces, imagínate la barrera de entrada que eso supone en las carreras profesionales de grandes mujeres. Y cuando yo trabajaba, la mayor parte de mi equipo, cuando se quedaban embarazadas, dejaban sus trabajos. Y yo les insistía, no lo dejéis, lo congelamos hasta que quieras volver, pero no lo dejéis. Con lo cual, eso que estabas comentando antes, que efectivamente sucede más en Estados Unidos que en Europa, es una realidad. Evidentemente, el puesto 17 español tampoco es para sentirnos orgullosos. Orgullosos serían los 5 primeros, por decirlo de alguna manera, pero sí que hay una brecha brutal y es porque las mujeres, desgraciadamente, en su día a día siguen sin tener las mismas oportunidades a la hora de tener que elegir entre familia y futuro, ¿no? Pero vamos, que las hay locas perdidas como yo, que nos organizamos para que al final podamos compaginar ambas cosas, ¿no? Tanto familia como nuestro sueño que pueda ser nuestra compañía o carrera profesional. Isabela, tú me comentabas estos días que hemos hablado que con frecuencia tú, que trabajas mucho en Estados Unidos a través de Abertis, la empresa para la que trabajas, y su filial estadounidense, que tú en la mayoría de las ocasiones te encuentras en reuniones donde prácticamente eres la única mujer, ¿no? Sí, efectivamente, esta es una de las cosas que quería comentar, ¿no? Es verdad que si tuviera que definir con una palabra, utilizaría la palabra esencial, porque creo que las empresas actualmente no se pueden permitir no tener mujeres ahí. Incluso en industrias como la mía, de infraestructuras tradicionalmente muy masculinas, cada vez vemos más mujeres simplemente porque no podría ser de otra manera. Es verdad que eso supone ciertas barreras de entradas, no es fácil, pero yo estoy esperanzada desde el punto de vista de generaciones más jóvenes que tienen mucha ambición y que no tenemos escasez de ambición, y eso es muy importante decirlo y ser consciente, aunque luego la vida a veces te pone barreras o complicaciones, pero luego el otro tema también es que es un activo al que tú puedes agarrarte para diferenciarte. En una reunión como en las que yo estoy muchas veces, donde hay 15 personas y solo hay 2 mujeres, es mucho más fácil que te recuerden o generar un impacto que para el resto de hombres que están, que pasan quizá más desapercibidos, y también depende de nosotras saber utilizar ese activo y esa diferencia. Luego vamos a ver si analizamos bueno, pues sí, esas ventajas y esos inconvenientes, inconvenientes muchos, ya lo sabemos, lo tenemos claro. Vamos a ver eso, vamos a analizar también en algún momento esas ventajas. Marina, tú personalmente, además de ahora estar dirigiendo la ONG United Way, tú además también tienes experiencia porque muchos años has sido empresaria, entonces tú también tienes un gran conocimiento sobre esto. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué calificativo le darías? Pues iba a decir, yo nací en Estados Unidos y me han sorprendido las cifras de las que hablabas, porque mi percepción es que hay más mujeres en puestos directivos en Estados Unidos que en España, con lo cual ya mal, pero qué bien que sea así. Sí le iba a comentar a Laura que mi experiencia cuando yo tuve una hija y como además era muy joven, estaba estudiando una carrera, con lo cual no tenía para pagar a nadie, que es verdad que allí eso bueno, pues es verdad que no existe, ¿no? O sea, no eres millonario, no puedes pagar a una persona que te ayude, ¿no? Pero también es verdad que pienso que la conciliación es más fácil ahí en Estados Unidos, primero por la educación de los hombres, o es mi experiencia al menos. No sé si es que estaba en una ciudad un poco rara, pero sí, que hay más conciliación, los horarios no son la locura de España,
se trabaja los horarios de 9 a 5, de 8 a 5 o de 8 a 4 y van con, ¿no? con los horarios de la familia, con lo cual se puede trabajar y a la vez tener una vida familiar y que luego que el reparto de tareas es más igualitario que lo que yo he visto en España, por vivir allí 10 años y luego vivir aquí también otros tantos. Pero no sé si son solo impresiones mías de cierto, sí, o porque... Claro, también. Bueno, Miami también es muy complicada, yo estaba en una ciudad muy pequeñita. Total. Bueno, eso me pasaba en San Francisco, Miami estaba mucho más fácil. Pero en San Francisco esto es una ciudad que lo dicen que es muy pet friendly, pero no kid friendly. No, total, eso es cierto. Yo tengo allá a mi primo trabajando y viviendo y efectivamente me cuentan eso. Bueno, quería preguntaros también lo que hablábamos antes de desigualdad e inconvenientes, muchísimos. Ventajas. Isabela, tú decías que, bueno, que a lo mejor a veces te es más fácil hacerte ver, ¿no? Sí. ¿Qué ventajas creéis que tienen las mujeres directivas frente a los hombres? Hay quien apunta a que las empresas dirigidas por mujeres tienen mayor sensibilidad con algunos temas, como la conciliación, como el medio ambiente. ¿Vosotras qué pensáis? Bueno, yo creo que este es un debate importante, ¿no? Porque, por un lado, digamos, la construcción que supone, ¿no?, el sistema de género en la sociedad nos atribuye a los hombres y a las mujeres determinadas cualidades, ¿no? Y además de determinados roles, nos atribuye determinadas cualidades, ¿no? Las mujeres somos más amables, somos más conciliadoras, y de hecho es verdad que la socialización que nos acompaña desde el nacimiento también nos lleva hacia esos caminos, ¿no? Y esas habilidades sociales, ¿no?, que ahora son tan demandadas en las empresas, ¿no?, además de las habilidades duras, las habilidades blandas, ¿no?, la capacidad de empatía, de negociación, de ponerse en los zapatos del otro. Bueno, pues muchas mujeres en el ámbito directivo están demostrando que esas habilidades las traemos de serie, ¿no? Yo diría que es una ventaja en el sentido de bueno, pues que ya tenemos una cierta práctica por la socialización, pero que lo que verdaderamente sería una ventaja sería huir de ese esencialismo, ¿no?, que nos atribuye a las mujeres y a los hombres determinadas habilidades blandas, y que eso fuera un activo del conjunto de la sociedad. Y ahí sí que creo que las mujeres tenemos una tarea de manera casi natural en los respectivos ámbitos de trabajo, de hacer entender que esas habilidades no son exclusivas de las mujeres, ¿no?, y que también los hombres, y los hombres jóvenes creo que también van en ese camino, también pueden adquirir y cultivar esas habilidades, que no es algo innato, ¿no?, a nuestro sexo, sino que es algo que vas adquiriendo en tu socialización. Marina, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que Laura aquí me va a dar la razón. Cuando tienes 3 niños, más te vale organizarte. Entonces solemos ser, aparte de todo lo que has dicho tú, estoy totalmente de acuerdo, muy organizadas, porque es que no queda otra. Si te toca a ti el rol de mamá y aparte de empresaria, desarrollas unas habilidades de rapidez y organización, sí, muy, muy grandes. Isabela, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que hay ventajas en las mujeres líderes extras? Yo creo que sí, y una de las cosas que creo que aportamos y que las empresas valoran mucho es esta capacidad de visibilizar. Muchas veces nos cuesta conectar o entender ciertas circunstancias simplemente porque no las experimentas, pues porque eres hombre o porque vienes de una situación privilegiada, porque no perteneces a una minoría. Tener a alguien presente en el equipo directivo que sí que puede tener esta perspectiva de haber experimentado situaciones complejas, situaciones en las que has de pelearte por tener ese seat on the table, comentarios que a un hombre claramente no le harían, hace que a tus compañeros en el día a día les puedas explicar y les abras los ojos, ¿no? Y esa labor que puedes hacer de forma soft sin tener que representar, una de las cosas que yo intento cultivar este es activismo interno, sin llegar a la radicalidad, pero creo que es fundamental y que muchas veces es que no son conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos
hablamos, o de las complejidades, o de tener reuniones súper tarde, o de tener que ir mañana de viaje a no sé dónde, y cómo te organizas, ¿no? Hay una falta de conciencia, y el hecho de tener un perfil diverso, tanto si eres mujer como si perteneces a una minoría, ayuda a esta labor de visibilización, y creo que es fundamental. Y luego, como otros elementos positivos que no se han mencionado, la creatividad es fundamental y creo que está muy valorada en las empresas actuales. Laura, ¿tú qué piensas? Yo vengo con mucha energía, ¿eh? Aquí todavía es por la mañana. Entonces, mira, yo, para que os hagáis una idea, mi padre era empresario, 2 hijas. Mi madre fue de las primeras generaciones la primera generación de mujeres que trabajó fuera de casa, en la tele, de hecho. O sea, imagínate cómo he sido criada. La obsesión de mi padre era que mi hermana y yo fuéramos independientes. Entonces la primera decisión que tomo en mi vida es la persona con la que lo quiero pasar, que es mi santo marido, que es empresario también, bueno, emprendedor, empresario, como yo, y tengo clarísimo desde el día 1 que a mí nadie me va a tratar diferente, porque a mí en mi casa mi padre no me trataba diferente que a mis primos o que me seguís. Entonces, a lo largo de mi carrera jamás he consentido que nadie me tratara de manera diferente, y yo tampoco he tratado a nadie diferente. O sea, yo he tenido que sacrificar una barbaridad. No he visto a mi hija pequeña sus primeros pasitos. El diente que se le ha caído a mi hijo Fernando, yo no estaba en casa. O sea, un montón de cosas que me he perdido porque he optado porque he tenido siempre mucha ambición profesional. Pero no pasa nada. Mi madre también la tuvo, mi padre también la tuvo, y yo los adoro y me he sentido querida y súper atendida y de todo. ¿Con eso qué quiero decir? Lo que yo quiero decir es que las mujeres tenemos que entender que quien algo quiere, algo le cuesta. Y evidentemente a veces a nivel profesional tenemos que sacrificar, y a veces a nivel personal tenemos que sacrificar. Entonces, oye, que yo viajo el 70% de mi tiempo, ahora no, pero hubo una época que tenía que trabajar que viajar el 70% de mi tiempo para poder sacar adelante mi compañía, pues oye, lo tuve que asumir, y ahí es que está. Ni mi coeficiente intelectual, ni mis capacidades de management ni de liderazgo son diferentes que las de un hombre, para nada. Lo que pasa es que un hombre muchas veces ha estado dispuesto a sacrificar más que una mujer, o una mujer ha tenido menos oportunidades que un hombre. Entonces, para mí, mi lucha personal no es la lucha de la capacidad, es la lucha de la oportunidad. Oye, a la hora de contratar a una persona, quiero tener candidatos y candidatas con las mismas cualidades y darles la oportunidad. Que luego una mujer de mi equipo elige viajar 25% de su tiempo con 2 niños pequeños o no, pues yo le he dado la oportunidad. Otra cosa es que lo quieran exigir o no, ¿no? Entonces, para mí no es un tema de que aportas diferente o que dejas de aportar. De hecho, yo suelo ser bastante agresiva, que no es común en las mujeres, o está mal visto, y soy tremendamente competitiva, ¿no? Que tampoco es común en las mujeres y está mal visto. Me da exactamente igual. Al final del día tengo la responsabilidad de 50 personas en mi compañía, 200 millones que manejar, me da exactamente igual las capacidades que digan que tengo, que dejo de tener. Lo hago y punto. María, vamos a hablar de las mujeres hispanohablantes en concreto en Estados Unidos. Ellas tienen una doble discriminación por mujeres y por minoría. Entiendo que Estados Unidos es muy grande, muy heterogéneo, donde hay muchos estados, y hablaba con Isabela precisamente que igual en algunos es una discriminación, es una desventaja, y en otros al contrario. ¿Tú qué crees? Bueno, pues los datos que tenemos, los datos más recientes son del Pew Research Center, que bueno, pues, es una institución rigurosa que está permanentemente haciendo estudios de opinión en Estados Unidos. Estaba preparando esta mesa redonda, estaba viendo los últimos datos, y claro, en una encuesta de opinión lo que se pregunta a los ciudadanos y ciudadanas es su percepción, ¿no? Entonces, en esta encuesta que consulté, el 48% de los hispanos entrevistados expresaban que sentían cierta discriminación tanto por la raza como por el uso, ¿no? el no uso del inglés en el día a día. No obstante, yo diría que en determinados estados donde la población, digamos, hispana no es minoría, sino que, bueno, empieza a ser mayoría dentro de
de las minorías, las circunstancias, desde luego, son diferentes. No he podido encontrar estudios por estados que me permitieran daros el dato, ¿no? Pero, bueno, por lo que conozco también Estados Unidos y por las opiniones que vertían las personas que expresaban este sentimiento de discriminación, creo que tiene mucho que ver efectivamente con una masa crítica, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo México estoy segura de que las personas hispanas no se sienten en ese porcentaje tan alto discriminadas como en otros estados donde son realmente una minoría, ¿no? Yo diría, con los datos que he podido consultar. Marina, tú que has nacido y vivido en Colorado, ¿tú qué piensas? Personalmente, yo no he sentido esa discriminación, pero porque, claro, yo soy blanca y soy europea y no notan ningún acento porque no lo tengo, con lo cual, pues no... O sea, cuando, por ejemplo, fui a registrarme a la universidad, ahí digo... Sí, bueno, tu nombre y tus y apellidos ahora, sí que... Claro, pero para eso lo tienes que decir, Claro. ¿no? Pero cuando estás tratando... ¿no? Y aparte hay muchísima gente con apellidos de cualquier pero puede ser segunda, tercera, cuarta generación. Claro. O sea, que no... Pero sí es verdad que cuando fui a la universidad ahí decía yo, ¿y ahora qué pongo? ¿Hispanic? ¿Qué? Digo, a ver qué es hispanic o chicano. ¿Sabes? Yo aprendí que es chicano ahí, que dice, no, es toda esa gente que era mexicana, pero cuando se bajó la frontera, pues de repente eran estadounidenses, ¿no? Y digo, pues soy de Hispanic, ¿no? Pues de Spanish Heritage. Y digo, hombre, sí, claro, la herencia es española, soy española. No, then you're European. Y digo, bueno, pues nada, lo que queráis, yo pongo lo que me digas, pero... ¿Que hay racismo? Pues sí, seguramente. Sobre todo yo creo que más en Estados Unidos yo siempre he pensado que el racismo es más el tema, igual que en España a lo mejor es más un tema de clases, en Estados Unidos es más un tema de poder económico, no tanto de piel, que también, por supuesto, dependiendo de los estados, volvemos a lo mismo, no es lo mismo los estados del sur que los del norte, ¿no? Pero al final ¿tienes dinero o no? Isabela. Yo creo que varía bastante en función del estado. O sea, en Florida, y esto, Laura, y no sé si lo experimentas igual, pero mi percepción es que nosotros hacemos muchos negocios allí y claramente el tener la conexión española es una ventaja muy clara. Y otros estados, quizá menos, que te lo esperarías menos, de repente cada vez que vamos allí hablando con la administración, porque al final 95% de nuestros clientes son administraciones públicas, me sigo encontrando el fan del Real Madrid, el que tiene padres españoles, y esa conexión pues es algo especial a valorar, pero sí que es Eso verdad. en los estados donde menos te lo esperas. Sí, por ejemplo, estábamos en New Jersey la semana pasada y dos de las personas claves, la commissioner del Departamento de Transportes y el jefe de tecnología, los dos de padres españoles, nos hablaron en castellano y estaban encantados de que fuéramos a visitarles y a contarles pues nuestro negocio allí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que puede ser un asset, pero también, habiendo vivido en Estados Unidos el día a día en otros estados que no hay tanta presencia latina, estoy segura de que sí que se nota más difícil. Laura, tú estás en Miami, poco más que decir, ¿no? Cuéntanos. Bueno, yo os digo, fijaros, para mí es un tema de educación. O te encuentras con un americano de Montana, educado, que ha vivido el mundo, que ha viajado. El hecho de ser español, o mexicano, o tal, les parece, o de Colorado. Los de Colorado sois la gente más maravillosa. ¿Sabes? Yo creo que es el estrés puesto a la naturaleza. Y bueno, yo creo que el que está educado, la educación en Estados Unidos es carísima. Carísima. Porque si vas a un colegio público, lo normal es que vayas con delincuentes. Y si vas a un colegio privado, casi que no lo puedes pagar. Entonces tienes que... Bueno, eso es otro tema, ese es otro tópico para otro momento. Pero la educación, por lo general, la buena educación es cara, ¿no? Entonces, yo os lo digo con todo el cariño, y soy americana, ¿eh? Entonces, a mí lo que me sorprende es que el grado de la incultura genera unas barreras que son terribles. O sea, no solo es un tema de clase, sino o de capacidad económica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Florida? Pero solo en Miami. En Miami, como somos todos de todas partes, cubanos, españoles, franceses, o sea, hay una diversidad brutal, eso es lo que dicen aquí en Melting Pot. Pero si te vas yo qué sé, a Palm Springs, son todos americanos blancos republicanos, de los que no les gusta la inmigración de ningún tipo, ¿no? En San Francisco, que son medio hippies, o lo siguen siendo todavía,
y que es un sector, o bueno, el sector tecnológico 70% somos inmigrantes, es diferente. Pero yo sí que desgraciadamente diría que Estados Unidos es un país muy racista. Porque da igual, o sea, para que os hagáis una idea, yo a mis hijos, cuando los tuve que inscribir en el colegio, igual, son hispanos o son caucásicos o son... O sea, había como 17 cosas en las que mis hijos lo son. Y es blanco y esto no sé cuántos llegan... Porque tengo que decir lo que eso deja de ser la criatura, déjenle y ya está, y sigamos para adelante. Entonces, sí que por el acento en una reunión pueden ser más o menos racistas contigo si tu inglés no es perfecto. Sí por el color de tu piel lo puedes llegar a notar. Pero también es verdad que el racista suele ser cobarde y que si te enfrentas en el momento ya no vuelven a ser racista contigo nunca más, ¿no? Entonces, o que muchas veces ni se dan cuenta. Por la educación que han recibido es que ellos no lo hacen a mala fe, pero evidentemente hay que pegarles un toque de atención, ¿no? Isabela, ¿qué factores crees que hay que abordar para poder aumentar el número de mujeres líderes, de mujeres directivas en el mundo empresarial, de mujeres emprendedoras? Mira, cuando escuchaba a Laura estaba un poco envidiosa porque digo, es que me encantaría trabajar con ella y ser su empleada porque creo que marca mucho la diferencia el nivel, o sea, tener a alguien que te dé oportunidades. ¿Tienes su correo electrónico ya? No, que estoy muy feliz, pero... No, pero te digo, o sea, mi CEO es increíble y si no, no estaría aquí. Pero lo que te digo es, hace falta, la primera barrera es tener oportunidades internas para poder acceder a ese gran proyecto que te da visibilidad. O sea, no es solo tu ambición y estar dispuesta a sacrificarte, sino que haya alguien que te dé esa primera oportunidad para empezar a escalar hacia arriba. Y esa es una barrera que muchas veces no depende tanto de ti y no es tan fácil de sobrepasar. Y luego, lo que también echo de menos a veces son más referentes. Cuando yo miro hacia arriba y veo qué grandes CEOs hay de grandes empresas que sean mujeres para poder imitar, porque es lo que te dicen siempre, mira tus referentes, tal, tampoco hay tantísimas, al menos estoy hablando también quizá de una industria especialmente masculina en el ámbito de infraestructuras con un bagaje pues que tenemos suerte en Abertis, que tenemos una CEO también en Estados Unidos que está apostando muy duro, pero no hay tantos referentes. Entonces, este tipo de cosas marcan la diferencia porque un poco yo lo que intento hacer con las chicas que están en mi empresa es, oye, hablemos de los debates y al final te das mucha cuenta que tanto cuando estoy en España como cuando estoy en Amigas en Estados Unidos, los problemas y los debates son exactamente los mismos. María. Pues empiezo por ahí, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión no solamente individual, que por supuesto, ¿no? Cada uno intentamos bueno, dirigir nuestro destino, ¿no? Pero yo diría dos elementos. Uno, desde luego, el impulso a más número de mujeres en determinados sectores que van a marcar el futuro. Recientemente los informes que han salido respecto a la digitalización nos hablan de un 20% de mujeres en Estados Unidos en el sector, digamos, directivas en el sector de las STEM. Necesitamos aumentar ese porcentaje porque en pocos años la mayor parte de los empleos van a estar en ese sector. Por tanto, en la medida que las mujeres se incorporen a ese sector, podrán ser referentes y podrán tirar para que haya más mujeres, ¿no? Esto afecta a todos los países porque este es un desafío realmente transversal a culturas, países, etcétera, ¿no? Y un segundo elemento, ¿no? En cuanto a las referencias, sabemos que la ampliación de los equipos siempre suele producirse, bueno, pues por relaciones con pares, ¿no? Los hombres suelen tirar de hombres para sus equipos, las mujeres solemos tirar de las mujeres, ¿no? Sobre todo aquellas que creemos que conseguir la igualdad entre las dos mitades de la población nos beneficia al conjunto de la sociedad y no solamente a las mujeres, sino a todos, a hombres y a mujeres. Entonces, esa parte, ¿no? De tirar de referentes femeninos también se va a reproducir en la medida en que haya más mujeres que puedan tirar de equipos de mujeres, ¿no? Hasta ahora ha sido, bueno, pues sabemos los porcentajes que hay y luego tiene que haber también digamos, una legislación que nos está acompañando, sobre todo en el seno de la Unión Europea, que en ese sentido estamos más avanzados, una legislación que acompañe la voluntad de las empresas para que realmente
las oportunidades, ¿no?, que decía Isabela, se puedan poner sobre la mesa, que las mujeres, y aquí hago un comentario a lo que ha dicho Laura, que las mujeres que tengan que sacrificar, pero los hombres casi nunca tienen que sacrificar, ¿no? Es decir, que ese sacrificio realmente se reequilibre y las mujeres, no todas las mujeres son sacrificadas o no todas las mujeres son heroínas como puede ser Laura, ¿no? Que las mujeres también puedan no tener que sacrificar y los hombres, algunos también, puedan sacrificar un poco para que las mujeres no sacrifiquen, que se reequilibre, ¿no?, en la sociedad la carga de cuidados, el uso del tiempo, que eso es fundamental. Las mujeres emplean entre 3 y 10 veces más al día en tareas domésticas y de cuidados, es decir, disponen de un tiempo muy, muy escaso para su cuidado personal, para su formación personal, incluso para hacer networking después del horario laboral, ¿no?, porque están a cargo del cuidado de los hijos, porque quieren, es decir, esto puede ser o una decisión libre o puede ser una obligación marcada porque te falta la contraparte que te ayude, ¿no?, o la ayuda que decíais para esos cuidados. Es decir, que esas decisiones no sean solo individuales, ¿no?, en una sociedad como la nuestra y creo que como la que también en Estados Unidos acabará también evolucionando en esa dirección, una sociedad que queremos, ¿no?, que el sistema y el conjunto de la sociedad esté más equilibrado para además, y con esto termino, para que además nuestros hijos y nuestras hijas se críen con padres y madres, ¿no?, y no solamente se críen con una de las dos. Laura. Mira, yo suscribo a todo lo que estamos diciendo. Yo creo que nos tenemos súper orgullosas de haber de haber roto los esquemas que hemos roto cada una de nosotras en nuestro día a día, ¿no? O sea, a lo mejor yo empecé a romper esquemas sin saber, porque soy una inconsciente y voy por la vida, pues eso, ¿no? Pero la verdad es que al final, con 46 años y mirando para atrás, digo, oye, a mí cuando me ofrecieron irme a Silicon Valley, yo tenía amigas mías que decían que ni de coña se iban a Silicon Valley tan lejos de sus familias, y yo me fui. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero me fui según mi madre porque soy una inconsciente, ¿no? Entonces, lo que estáis diciendo es fundamental, que nosotros como empresarias o como profesionales elevemos a la siguiente generación, es clave. Que sepamos que en España hay cantidad de mujeres referentes, pero tenemos que sacarlas de sus casas, científicas, deportistas, empresarias. De verdad que yo os presento un montón, que quizá porque soy un travel maker en potencia, pero que he tenido la suerte de conocerlas, tenemos que darles más visibilidad porque los referentes los tenemos y que indudablemente las personas que nos acompañen en nuestras vidas entiendan y que nosotras tengamos el coraje de defender también nuestros derechos, ¿no?, y nuestras ambiciones, yo creo que es lo que es fundamental. Entonces, al final, ¿sabes? Si tú sabes pedir, si el miedo es nuestro mayor, ¿cómo se dice? Nuestro mayor stopper, ¿no?, de alguna manera. El hecho de tengo miedo a enfrentarme a mi pareja, tengo miedo a decirle a mi madre, tengo miedo a enfrentarme a mi jefe, mi salario es una castaña en comparación con el de mi compañero, etc. El miedo es nuestro peor enemigo. Entonces hay que tener el coraje y hay que saber rodearse como para tener un safety net que nos ayude. Y si no lo tenemos, pues oye, hay redes de mujeres empresarias, hay redes de mentoras, hay un montón de redes en las que tengamos la iniciativa de salir fuera a conseguir que nos den esa energía para conseguirlo, ¿no? Pero tenemos mucho talento en España femenino, mucho talento. Entonces deberíamos de poder apoyarnos y de poder empujarnos y no tener miedo a cometer fracasos, que yo nunca escucho a nadie en España hablando de los fracasos que han cometido. Y yo hoy he metido la pata 17 veces. Eso también es cultural, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos no lo veo tanto. En Estados Unidos, Pero bueno, en general que todo este tipo de cosas contribuyen a que culturalmente nos hagamos pequeñitas en vez de sentirnos fuertes, ¿no? Y yo creo que eso es un poco que las que tenemos exposición internacional deberíamos empujar, no sé quién está en la audiencia, pero empujaros para que no tengáis miedo y para que luchéis por lo que sois capaces de hacer, porque nadie va a luchar mejor que vosotras. Marina, tú que también tienes mucha experiencia como empresaria durante 2 décadas. De acuerdo con todo lo que habéis dicho y voy a añadir otra cosa. Aquí ya desde directora de una fundación donde trabajamos mucho con gente joven
Y yo creo que para conseguir esa igualdad, ahí tenemos que ir hasta mucho más atrás, que es la educación. Y la educación tiene que cambiar mucho. Y hay programas muy interesantes, como uno que viene de Inglaterra, que se llama Think Equal, y creo que todo eso se tiene que integrar en la educación emocional. Bueno, aparte de que tenemos que tener esa educación emocional que tampoco forma parte de los currículums académicos, desgraciadamente, porque no sé, parece ser que pensamos que solo las habilidades duras son las necesarias, cuando después nos damos cuenta de que si no están las otras, da igual que seas brillantísimo en matemáticas y luego no eres capaz ni de hablar con una persona de tú a tú. Entonces creo que la educación ahí es fundamental. Ese cambio tiene que pasar, tiene que trabajarse mucho más, y luego lo de los referentes totalmente. O sea, trabajamos de hecho con no sé si conocéis la fundación Inspiring Girls, sí, que son pues eso, y llevar a las clases y trabajar, y hacemos los programas de brecha de género y de brecha digital de género, etcétera, o brecha STEM de género, con esos referentes, pero incluyendo a los chicos, o sea, a los niños, porque lo importante es que se eduque a ambos en esa igualdad, porque si separas estamos haciendo pues lo mismo que se estaba haciendo antes, ¿no? Creo que es fundamental que involucrar a esos niños y a niñas para conseguirlo. Y si me permites, sí, claro, decir una cosa que quería decir, que también creo que es muy importante, es ser capaces de mostrar la faceta más vulnerable con nuestras peers, porque yo lo que he encontrado también que me ha ayudado justamente a romper este miedo es no sentirme sola. Y a veces hay conversaciones que entre nosotras es difícil tener porque quieres mantener esa visión, al menos en el mundo así corporate, cuando estaba antes en despachos de abogados, de que todo es fenomenal, lo tengo todo bajo control y soy excelente. Y creo que cuando he tenido las conversaciones más honestas sobre las dificultades de, oye, la presión que a veces sientes por tener que dar una imagen física determinada para que te tomen en serio, todas las cuestiones relacionadas con la maternidad, cuando tienes estas conversaciones realmente incómodas, sientes una conexión y una comunidad que te ayuda a vencer el miedo y a seguir adelante. Vuestras experiencias y vuestras aportaciones me llevan absolutamente a preguntaros por las siguientes cuestiones. El techo de cristal, sé que tenemos por encima las mujeres, que no se ve, pero que está y nos impide subir, ¿no? El de cemento, que es el que nos imponemos nosotras mismas, por lo que hablábamos antes, de las obligaciones que tenemos impuestas por la sociedad, autoimpuestas por nuestra educación, por nuestra experiencia de cada una en nuestra casa. El acantilado de cristal, que es algo relativamente nuevo, ¿no? Cómo vemos cada vez más a mujeres que por fin aspiran, por fin consiguen un puesto de líderes, pero ¿cuándo? Cuando se está hundiendo el barco, ¿no? Cuando un capitán, hombre, lo ha hundido, entonces ya sí, ponte tú, capitana, y reflota esto ahora. Y el síndrome del impostor, sí, que yo no sé si debería llamarse, y esto es algo personal mío absolutamente, pero desde mi experiencia como periodista y por lo que hablo con mis compañeros, entrevistamos a mucha gente, hombres y mujeres, en muchas ocasiones expertos en un tema del que vamos a tratar. Y, oye, qué fácil es encontrarte a una mujer que te diga que es absolutamente experta en lo que tú le estás preguntando y que te dice, uy, igual no soy la más indicada, igual está otra persona. Y con los hombres, generalizando evidentemente, pero es mucho más común encontrarte a una mujer con ese tipo de síndrome del impostor que un hombre, que más bien es al revés. Es como, bueno, no controlo mucho este tema, pero ahora me lo miro y pa'lante. ¿Vale? Isabela. Mira, justamente te voy a contar una cosa que me pasó ayer, ¿no? Yo estaba preparándome para la charla y todo del síndrome del impostor, que yo también siento, y creo que es importante decirlo, al final todos lo sentimos. Le pregunté a un compañero más mayor americano y le dije, oye, ¿tú sientes síndrome del impostor a veces? Y me dice, no estoy segura a qué te estás refiriendo. Y digo, vale, o sea, esta es la respuesta. Tú ni siquiera te has planteado, ni siquiera sabes lo que es el síndrome del impostor. O sea, claro, vamos con
nuestras inseguridades o estas barreras mentales que te pones y estás cargándote todavía más con cosas que al otro lado de la mesa ni siquiera se plantean, ¿no? Y es un poco quitarnos esas creencias y darnos nuestra propia posición, que no siempre es fácil. Y es un trabajo que tenemos que hacer también con nosotras mismas, ¿no? Y compartir con otros hombres, yo lo veo positivo, porque a mí me abrió mucho los ojos que ayer le tuve que explicar qué es el síndrome del impostor. Sí. Marina. O sea, la pregunta quiere decir que qué hacemos con el techo de cristal. Quiero decir un poco vuestras vivencias en este sentido. Yo es que he sido como Laura, he sido muy inconsciente. O sea, yo creé mi empresa, no sé, trabajaba con todo el mundo, viajaba muchísimo, estaba en un avión todo el rato. Pero también me pasó como a Laura. Yo tenía una madre que trabajaba, un padre igual y un padre sobre todo que muy feminista, muy de las chicas tenéis que estar ahí, mi hermana es piloto, ¿no? Entonces como que en casa no... Y entonces claro, cuando sales fuera es como la gente te dice estás loca y dice vale, pero tú sigues porque es como que no. Entonces sí, que está ahí, está claro. ¿Qué hacemos para romperlo? Pues ahí yo creo que, como dice Laura, o sea, tú tienes que sacrificar lo que tienes que sacrificar, pero también, porque decía María que a lo mejor los hombres no sacrifican tanto. Yo creo que es que sencillamente a ellos no les han educado que perderse cosas de los niños sea malo, pero yo creo que lo sacrifican, porque, por ejemplo, mi marido, que sí que estuvo con mi hija cuando nació la primera, era él el que se quedaba en casa, pero yo estaba en la universidad todavía y trabajando, y él trabajaba desde casa, y no... Sí, ahí no decía, cuando a la segunda sí se lo perdió, dijo, joder, qué pena, porque estuve mucho más con nuestra primera que con la segunda. Pero yo creo que al final es sobre todo equilibrar. Volvemos al tema de que sea paritario, de que te lo puedas repartir de la manera más... Porque al final, si se tiene un horario normal y no se pretende trabajar 15 horas al día, pues entonces será... ¿no? O te organizas de alguna manera que sea posible, ¿no? María, todo esto que hemos nombrado, bueno, ¿tú crees que son problemas comunes? Sí, ahora os daré otros datos para que lo veamos, ¿no? A ver, yo creo que nuestras experiencias personales pues son muy buenas, es decir, hemos tenido, creo, ¿no? Por lo que todas hemos hablado, es decir, hemos tenido compañeros en la vida que han sido de verdad compañeros, ¿no? O sea, que yo también he vivido esa situación, pero digamos que no es lo común. Es decir, incluso aunque nuestra experiencia sea positiva, ¿no? y tú estés en un avión y quien se queda en casa con tu hija es tu marido, su padre, por otro lado, pues no es lo común, ¿no? Y yo he tenido también esa experiencia, ¿no? Pero para que nos hagamos un poco la composición del lugar, ¿no? Es verdad que el techo de cristal existe y existe de manera generalizada, ¿no? Si solamente hay 15 jefas de Estado y de Gobierno en un total de 193 países, y no estamos hablando solo de países, estamos incluyendo en esa cifra países del primer mundo, con legislaciones avanzadas, con constituciones que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, con leyes de cuotas, con todo eso, y esas son las cifras, ¿no? Un 21% de los ministros de todo el mundo, ¿no? En el global de los ministros solo hay un 21% de mujeres. Además, en carteras, que no es nuestro caso ni el de Estados Unidos, que también he estado revisando, en carteras que no son carteras duras, ¿no? Como puede ser el Tesoro, que está Janet Yellen, o como puede ser aquí nuestra vicepresidenta económica. Es decir, la mayoría de las mujeres de ese 21% de ministros de todo el mundo están en carteras que se consideran pues menos relevantes, ¿no? Cuando sanidad, son las lo más que se relevantes, no por pero relevancia, a los sino cuidados, porque se asocia ¿no? a los la cuidados. salud, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, la cartera de medio ambiente, que es una cartera dura, empieza ya a ser menos cartera de mujeres. Es decir, eso lo tenemos, ¿no? O un 26% de parlamentarios del global de los parlamentarios del mundo entero, solo un 26% son mujeres. Aquí tenemos paridad en nuestro Parlamento, pero en Alemania no tienen la paridad en el Parlamento, aunque hayan tenido una canciller, ¿no? En Estados Unidos no existe un permiso de baja maternal, desde luego no existe un permiso de baja paternal. Es decir, hay mujeres que, por las circunstancias que fueren, por la educación que hemos recibido, por
por los compañeros o las compañeras que hemos tenido, hemos podido romper muchos techos, ¿no? Pero lo general es que las sociedades en las que vivimos son sociedades donde, digamos, lo masculino prima sobre lo femenino, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuesta mucho romper los techos de cristal, ¿no? El liderazgo se asocia esencialmente a lo masculino y no a lo femenino. A las mujeres siempre nos ponen el apellido liderazgo femenino, pero cuando se habla del liderazgo de los hombres no decimos liderazgo masculino, decimos liderazgo, ¿no? Es decir, este tipo de construcción social que es en la que vivimos y nuestras sociedades vamos cambiando y evolucionando. O sea, la sociedad española, cuánto hemos evolucionado, ¿no? En los últimos 40 años de democracia, ¿no? En Estados Unidos están evolucionando en ese tema también, ¿no? Es decir, hay avances, también hay retrocesos. También vivimos retrocesos, ¿no? Y cuando se intentan romper los techos de cristal, bueno, pues hay digamos, tendencias en contra de esos avances, ¿no? Y también las estamos viviendo en el seno de la Unión Europea, en Hungría, en Polonia, en otros países del mundo, ¿no? No nos tenemos que ir muy lejos. Es decir, que el avance social, el avance de todas y de todos, todavía está costando, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y efectivamente también hay hombres que se sacrifican sin saberlo y se pierden las cosas importantes de la vida sin saberlo, ¿no? Pero bueno. Sí, por educación. Totalmente. Laura, me gustaría saber tu experiencia y también me gustaría hacerte una pregunta de más, porque yo creo que aquí en España estamos tomando ya mucha conciencia en los últimos años, por suerte, de todos estos conceptos de los que hablábamos, ¿no? De ese techo de cristal, de esas limitaciones, del síndrome del impostor, de todas estas cosas que mencionaba. Y yo no sé si en Estados Unidos tú crees que también se está tomando ya conciencia o no. Sí, bueno, primero que yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos de salir de esta reunión hoy pensando, vamos por la vida sin techo. Da igual si es de cristal, sin techo. O sea, eso yo creo que debería de ser una de las conclusiones fundamentales de todo esto. Yo vuelvo a mi educación. A mí mi padre me decía, tú en esta cabecita tienes todo lo que necesitas para ser feliz, para convertirte en quien quieras ser y para hacer feliz a la gente que tengas a tu en esta cabecita. Y yo me acuerdo muchas veces leí creo que una biografía de Nadal o algo en la que le decía su tío, que era su entrenador, que fue no solo un entrenador de deportivo, sino también de vida, que con esas gafas, cuando le viera que se ponía esas gafas eran mágicas y que con las gafas mágicas él podría conseguir lo que él quisiera. Y él creía tanto en esas gafas que fíjate quién es Nadal hoy en día, ¿no? Entonces, básicamente así es como he crecido yo, con todos los errores que os podéis imaginar, que no, vamos, que los he cometido todos, ¿eh? Y eso sería otro capítulo. Pero que yo voy por la vida sin techo. Y cuando llegué a San Francisco y estaba con este de Stanford, el otro mega crack de MIT, la otra de no sé qué. Y yo había estudiado de rebote en la Universidad Europea de Madrid, porque además he sido de los peores estudiantes que te puedo echar a la cara, porque como veis soy bastante movida y no me aguantaba ningún profesor en ninguna escuela. Y oye, me comí el mundo. Yo pensaba, tanto americano, tanto MIT, tanta historia, y aquí hay un problema y yo tengo un túnel, vuelta lateral, backdoors que puedo utilizar para resolver el potencial problema, ¿no? Entonces, síndrome de impostor, pues hombre, ha habido muchas veces que yo a lo largo de mi carrera he pensado, yo no sé si voy a ser capaz, pero no digo que no soy capaz, digo, bueno, yo no sé si voy a ser capaz, lo voy a intentar y voy a hacerlo lo mejor que yo pueda. O sea que eso no sé si cualifica como síndrome de impostor, ¿no? Pero vamos, no me considero más incapaz que el resto para nada. O sea, sé que voy a poner toda la energía y las ganas de hacer las cosas. En Estados Unidos hay un montón de estudios que dicen que las mujeres somos mucho más profesionales, las compañías que manejamos somos mucho más rentables, que somos tremendamente productivas, que del BCG, del McKinsey y de todo lo que tú quieras. Mira, yo no lo sé. Yo la verdad es que al día a día yo he tenido la suerte de tener jefes extraordinarios, padre extraordinario, madre extraordinaria. Jefe extraordinario en España conoceréis a Eduardo Montes, que fue presidente de Siemens Mundial y fue mi jefe. 4 años, maravilloso, Eduardo Montes. Y a mí Eduardo Montes nunca me puso ninguna traba en el camino, sino todo lo contrario con 24 años. O sea, imagínate, o sea, que aquí en Estados Unidos pues pasa eso. Gente, como hay una cultura por el fracaso que es súper permisiva, todos nos atrevemos mucho más. Porque yo creo que eso es una de las partes fundamentales en cuanto nos empezamos a
a generar nuestra carrera profesional, ¿no? Yo creo que en España sigue siendo tabú hablar de los fracasos. Aquí está en la orden del día. A lo mejor en la industria financiera hablan menos de fracasos en Estados Unidos, pero en todas las demás yo creo que está mucho más interiorizado. Entonces, claro, eso te da una tranquilidad. Oye, que si meto la pata, aunque sea la última becaria de la compañía, que si meto la pata me van a preguntar, ¿qué has aprendido? Venga, Laura, en eso no podría estar más de acuerdo, de verdad. Y es una cosa que metemos mucho en nuestros programas, porque como trabajamos con a los que les han puesto la etiqueta del fracasado, es como, no. O sea, hay que meter la pata para aprender. Y es como más aprendes. Y creo que eso sí que es una cosa culturalmente que en Estados Unidos es una maravilla. Y yo cuando volví aquí a España, de repente me costó, porque mi carrera profesional empezó allí y venir aquí y de repente que no, eso no se hace. Como que no se hace. O si metes la pata es como el ¡guau! Sí, no. Nosotros tenemos en la compañía los jueves, tenemos una reunión de 1 hora, toda la compañía, y hablamos del failure of the week. Qué bueno. Y la gente lo comparte. El fallo semanal. El fallo de la semana. O sea, imagínate, la semana pasada quebró mi banco, señores. Silicon Valley Bank. No. Quebró. Semana pasada. Bueno, nosotros conseguimos salir a tiempo, pero the failure of the week. O sea, the failure of the week. Vamos, la CEO hablando de que quebró su banco. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, en fin. Laura, yo te escuchaba y es verdad que, oye, me parece envidiable, ¿no? Esa actitud de yo no tengo techos, ni de cristal, ni de nada. Pero te tengo que preguntar, ¿no? Al final, tú en este caso nos cuentas tu experiencia, pero al final te voy a dar un dato de desigualdad salarial, que en Estados Unidos prácticamente... Solo un tema. Sí. Yo he dicho que no tengo techo. Otra cosa es que no esté llena de coscorrones, de chichones, de los golpetazos que me he pegado. Pero techo no tengo. Te quería decir, ¿no? Datos precisamente del Pew Research Center, que tú hacías antes una mención precisamente a este instituto, y es como no se ha avanzado en eliminar esa desigualdad salarial, ¿no? Por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 82 centavos y prácticamente llevan en la misma situación 20 años. Bueno, fíjate, eso es un tema súper interesante, porque al margen, aparte de eso, las mujeres negociamos fatal lo que es para nosotros. Y yo creo que esa es parte de las encuestas, es que nos da como reparo negociar nuestro salario. Aquí hay un tema también de seguridad. O sea, yo, fíjate, ahí he tenido la suerte de trabajar siempre en compañías Siemens, eBay, Facebook, y ahora mi compañía, que tiene una paridad, o sea, al mismo nivel de profesionalidad, está regulado. Todo el mundo tiene el mismo salario, ¿no? Luego el bonus te lo cambian en base al extra performance que hayas tenido. Pero yo en mi compañía he implementado la misma manera de operar y de hecho somos transparentes con los salarios. O sea que en ese sentido, pero sí que es verdad que ahí hay un tema también de, oye, imaginaros un colegio, fíjate, imaginaros un colegio en el que desde pequeñitas nos enseñaran a negociar para nosotros. En el que nos enseñaran a pensar que somos capaces. ¿Te imaginas? Bueno, es que yo, vamos, me metía en el colegio otra vez y lo odiaba con toda mi fuerza, ¿no? Entonces, si fuéramos capaces de cambiar el sistema educativo desde cero para cambiar una serie de... Porque es que el problema de todas estas cosas es que está tan embebido en la sociedad, ¿me entendéis? Está tan, ¿cómo se llama?, capilarizado por todo alrededor, tan contaminado, que es muy difícil cambiarlo. Solo el sistema educativo nos ayudaría a hacernos más emprendedores, más tolerancia al fracaso, negociar más para nosotros mismos, entender lo que significa el síndrome de impostor y lo que no significa. ¿Me seguís? Entonces, sí. Pero yo negocio. O sea, a mí cuando... Yo soy consejera de CaixaBank en España. Tenemos muchas mujeres en el consejo, by the way. Muy divertido, el consejo. Oye, yo negocio como una champion. Pero también porque vengo de Estados Unidos, porque estoy acostumbrada a eso, pero yo estoy convencida de que en el banco debían de estar alucinados. También tiene que ser equitativo y paridad y no sé cuántas cosas ahora, no sé cómo era en el pasado, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es que al final es la energía y la fuerza interior que tú tengas como para decir, yo me merezco esto o tengo un coste de oportunidad quedándome en esta compañía que me paga una castaña con lo que yo valgo, ¿no?
María. Bueno, pues sí y no. Yo creo que no podemos hacer recaer, digamos, las fallas que tiene el sistema en nosotras, ¿no? Claro, hay mujeres como tú que saben negociar y que saben cómo hacerlo y que además están dispuestos a darse muchos coscorrones y además a dejarse los pelos en la gatera que te tienes que dejar porque te afeen diciendo que eres bossy y que eres demasiado ambiciosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, un país que es un país en fin, que ha avanzado mucho y que han empujado mucho su sociedad, como es Islandia, es el único país en este momento en el mundo que ha aprobado una ley para prohibir la brecha salarial. Es decir, va a exigir a las compañías a que a igual trabajo haya igual salario y que eso no dependa, ¿no?, de si la persona que cobra ese salario sea un hombre o una mujer. A igual trabajo, a igual performance, a igual todo, que el salario sea el mismo, ¿no? Porque hasta que esa educación no avance y las niñas del futuro sepan que ir a pedir un aumento salarial porque ellas lo valen no les va a causar ninguna dificultad y que va a ser algo natural, hasta que eso no ocurra, el sistema, digamos, tiene que empujar en la dirección correcta, ¿no? Por supuesto, creo que las mujeres tenemos un coste de oportunidad en muchas circunstancias constantemente porque en algunas circunstancias nos hemos hecho muchos chichones y ya tenemos puntos en el cráneo, ¿no? Y el cráneo ya con muchos puntos a lo mejor empieza a ser delicado, ¿no? Es decir, claro que te puedes dar contra el muro y y eso es un referente, ¿no? También, es decir, mujeres que sean capaces de hacer eso y que cuenten, ¿no? Y que además expliquen a otras mujeres que esto es lo natural, ¿no? Que igual salario entre hombres y mujeres es lo natural. Desde luego, lo legal, ¿no? Porque lo marca la ley, por cierto, lo legal, lo natural y lo adecuado, porque si no ese talento femenino se va a ir de esas compañías, ¿no? Y eso lo iremos viendo, es decir, lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, también la sociedad, las leyes, el Parlamento, las empresas, yo creo que las empresas tienen un papel fundamental y de hecho lo están teniendo de manera muy clara, ¿no? Pero hay lugares en el seno de la Unión Europea donde la brecha salarial es del 40%. No en España estamos un poquito por debajo de la brecha salarial estadounidense, según el último dato del INE estamos en el entorno del 14%, 13%, dependiendo de las profesiones, pero en cómputo global en la Unión Europea está un poquito por encima y hay países de la Unión Europea, bueno, pues que todavía tienen una tarea que hacer porque vienen de épocas, digamos, más difíciles, ¿no?, que los que entramos como España y Portugal en el año 85, pues tienen unas brechas salariales brutales. Es decir, que la brecha salarial yo creo que es desde el punto de vista social y no individual, es una manifestación muy clara de la desigualdad estructural que vivimos, ¿no?, y que habrá que ir cerrando, ¿no? María, ¿se puede conseguir la paridad sin políticas de cuotas? Pues desde el punto de vista incluso académico, muchos estudios han demostrado que las cuotas han sido fundamentales para avanzar en compromisos voluntarios. Y de hecho yo últimamente estoy leyendo a muchas mujeres que incluso están, después de tener 30, 40 años como profesionales, diciendo, oye, yo nunca he creído en las cuotas, pero es que ahora me doy cuenta que las cuotas son esenciales, porque no estamos hablando de uno mismo, ¿no?, o de una misma, estamos hablando de empujar una masa crítica, ¿no? Una golondrina no hace verano, ¿no? Que me parece muy... Es decir, necesitamos que eso avance de una manera un poquito más, no orgánica, sino un poquito más promovida, porque si no, no lo conseguiremos, ¿no? Pero creo que han demostrado, tanto en el plano político, sin ninguna duda, como en el plano empresarial, han demostrado que las cuotas tienen un efecto muy positivo, que no hay
riesgo de que en esas cuotas haya, digamos, cooptación por parte de mujeres no preparadas. También los estudios lo han demostrado. No llegan mujeres poco preparadas porque haya una cuota de mujeres. Y por otro lado, hemos tenido una cuota masculina durante muchos siglos, incluso una cuota, si me permitís este ejemplo que a mí me parece muy gráfico, una cuota geográfica, ¿no? En la Unión Europea nadie le ha sorprendido que los comisarios y las comisarias tengan que representar a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, ¿no?, a lo largo de los años. Pero hasta hace muy poquito nadie se ha planteado, oye, ¿tendrá que representar a las dos mitades de la población? Es decir, ha sido muy recientemente, después de 60 años, que Ursula von der Leyen llega, la primera mujer como presidenta de la Comisión, y dice, yo quiero una comisión paritaria, que ni siquiera lo ha logrado todavía, ¿no? Cuando además las mujeres estudiamos en la universidad en un mayor porcentaje que los hombres. Es decir, no hay un problema de preparación, hay un problema de toma de decisiones, de acceso al poder económico y al poder político. Y al poder económico, desde luego. O sea, creo que las cuotas han sido una herramienta y siguen siendo una herramienta fundamental, además entendida como una herramienta temporal, pero no para promover la mediocridad, sino para alcanzar ese reequilibrio en el que las cuotas no sean necesarias, ¿no? Bueno, nombrabas a Ursula von der Leyen y no podía evitar acordarme de esa imagen de ella con Erdogan sentando a Charles Michel al lado y Ursula von der Leyen ahí apartadita como si fuera una... Bueno. Marina, ¿tú qué crees? ¿Que el liderazgo femenino político va de la mano de que haya mujeres líderes en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento? Ah, que si va de la mano de... Hombre, sí. Por supuesto, claro. Claro, sí, son una referencia, con lo cual... Pero pensaba que ibas a preguntar por las cuotas, que también estoy de acuerdo. Sí, o sea, bueno, dame tu opinión, por supuesto. No, sí, que eso se tiene que forzar, porque claramente estamos viendo, bueno, pues hay países donde la mujer no puede ni salir a la calle casi, pues... Al final, para cambiar estas cosas, o lo haces por ley o si no, así vamos a seguir. Porque como la educación vemos que parece que cambiarla nos cuesta mucho. Sí, tarda. Pues vamos a, ¿no? Intentas poner parches de otra manera. Isabela, ¿tú estás a favor de las cuotas? ¿Crees también que hace falta un liderazgo de mujer en política para, pues eso, que ha hecho falta que llegue una mujer a la Comisión Europea, a liderar la Comisión Europea, para que haya una Comisión Europea casi paritaria? Por supuesto, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Los referentes inspiran y animan, rompen tabús, se hacen que el miedo desaparezca y esa parte es fundamental. Y un elemento que también quería traer cuando hablábamos de brecha salarial no es solo la parte de los salarios hard, de lo que recibes de dinero, sino también de todo aquel trabajo invisible que haces como mujer que no se exige a veces a los hombres. Y esto lo vivía mucho al principio de mi carrera en los ámbitos de la abogacía de donde yo vengo, pero sé que en otras profesiones también pasa, que es que sistemáticamente se pide más a las mujeres que hagan trabajos pro bono, que hagan trabajos que no cuentan para el bonus, que hagan, o sea, nosotros, claro, dividíamos trabajo facturable y no facturable. Qué curioso que era mucho más fácil ver a chicas que se les pedía que prepararan presentaciones para clientes que no tenían todavía, que no se podían facturar, etcétera, etcétera, que eso también acaba impactando directamente en el salario que tú recibes en la parte más de variable, ¿no? Y esas cosas, pues cuesta a veces combatir el sistema y el status quo, y me he estado dando cuenta a lo largo de esta conversación que quizá en el ámbito de la emprendeduría hay más margen y más adaptabilidad, pero en lo hard de las corporaciones clásicas ciertas barreras son mucho más difíciles de sobreponerse o de pues ser combativo contra el status quo. Laura, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de las cuotas y si crees que el liderazgo femenino va de la mano en política y en el mundo empresarial? Bueno, o sea, a mí me encantan todos los facts que está dando María, porque yo creo que al final, show me the data, ¿no? Y a ver qué es lo que te dice la data. Yo estoy a favor de las cuotas siempre y cuando se demuestre que el que está ahí merece estar ahí, yo que me pongan ahí. Eso es como lo de los enchufes clásicos en una compañía, ¿no? Oye, puedes enchufar al hijo de un amigo, pero si el niño vale, si el niño no vale para absolutamente nada, no lo metas ahí, ¿no? Entonces, me alegra que haya cuotas y creo que es necesario para incentivar y para motivar de alguna manera, para forzar ese cambio, y luego me gustaría ver un espacio en el que ya, y esa es una idea más romántica, en la que ya no hiciera falta, ¿no? Yo os voy a contar la anécdota. A mí cuando me llamaron para el consejo de
de la Unión. Yo soy consejera de innovación de la Unión Europea, precisamente con Úrsula y con María Gabriel, y cuando me llamaron la primera vez les dije, mira, yo no valgo para hacer el típico rollo, yo soy súper outspoken, no me callo nada, soy completamente apolítica en ese sentido, o sea, voy a decir lo que se me pase por la cabeza porque con el dinero de los taxpayers no, ¿estáis seguros de que forme parte de esto, no? Me estuve sirviendo en el consejo y la verdad es que fue fenomenal y era un tema de cuotas, o sea, y fue fenomenal, pero vamos, creo que es necesario comenzar para romper ese vicio y a partir de ahí que generar esos referentes para que más gente aplique. También creo que hay un tema de aplicación, ¿eh? O sea, yo creo que las mujeres muchas veces nos autolimitamos tanto que ni siquiera nosotras mismas optamos, ¿sabes? Pero bueno, pero yo sí, yo creo en las cuotas, y en medir el rendimiento de las cuotas, si no, no creo. Bueno, estamos terminando. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a alguna de nuestras participantes en la mesa redonda antes de acabar. Sí. ¿A cuotas se refieren a paridad Sí. hombres y mujeres? Eso es, a que obligatoriamente, pues si tienes, imagínate, tienes un Consejo de Ministros donde hay 20, pues 10 tienen que ser mujeres, eso es. Y ahora pues en el mundo empresarial igual y en la Comisión Europea y demás, eso es. Incluso a veces las cuotas pueden ser un pequeño porcentaje. Ni siquiera durante mucho tiempo las cuotas no han sido paritarias, han sido un porcentaje del 20% mínimo de mujeres, ¿no? Eso afortunadamente ha ido evolucionando. Y siempre han nacido las cuotas como un mecanismo transitorio, un mecanismo provisional hasta que se alcance, ¿no?, el punto de paridad, que es, como sabéis, no más de un 60%, no menos de un 40% de cada sexo. Es decir, no tiene que ser un 50-50, ¿no?, pero en ese equilibrio 60-40, digamos que consideramos que algo es una organización es paritaria. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Sonia Castillo, vivo acá muchos años en España y quería hacerles una pregunta a todas en general. ¿Ustedes creen en la educación musical prenatal? ¿Y la han recibido ustedes antes de nacer? ¿Su madre les ha contado si hicieron música prenatal con ustedes? ¿Qué valor tiene para ustedes la música prenatal? Es la pregunta. Yo no la recibí, no. Yo tampoco. No sé, no conozco. Yo sé que mis padres son los dos unos locos de la música y estoy convencida de que durante el embarazo de mi madre en mi casa se escuchaba música por todas las esquinas, pero no sé si educación prenatal, musical prenatal es una música en concreto. Es una música que en realidad sirve, creo yo, para sensibilizar el espíritu, mejorar la memoria, desarrollar la memoria desde antes de nacer, porque el bebé que está en el vientre uterino ya está captando sonidos desde el 3.er o 4.er mes. ¿Y por qué no aprovechar todo ese tiempo desde que del 4.er mes que tiene hasta el 9.º? ¿Por qué no aprovechar en darle formación prenatal mediante la madre? Yo considero que creo que deberíamos de tratar de desarrollar esa parte porque así todos vamos a ser más sensibles ante la vida. A lo mejor vamos a no evitar, pero a lo mejor vamos a mejorar la tanta violencia que hay en el mundo. Porque yo creo que si la mamá le enseña a su bebé desde antes de nacer, mediante la música o cualquier otra arte, yo digo la música porque es el oído el que desarrolla más a partir del 4.er mes. Y sería mejor para que evitemos un poquito, mejoremos esa violencia que hay en el mundo. Y a la vez que la persona que está formada desde el vientre materno va a tener un mejor oído, va a escuchar mejor, ¿ya? Y va a afinar también y va a ser mejor profesional, creo yo, si es que logra esa formación prenatal. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Os he escuchado con mucha dificultad. Me gusta ver mujeres emprendedoras y tal, o sea que enhorabuena por esa parte. Quería expresar, digamos, me parece que has dicho algo sobre el tema de la brecha salarial y tal. No desconocía eso de Islandia, el dato ese, pero en teoría supuestamente la discriminación salarial sería, en teoría, al menos en teoría, sería ilegal. Entonces, se atribuye muchas veces que es multifactorial
pues se dice que se dedican mayormente el sector masculino, los hombres, a sectores tecnológicos y demás. ¿Hasta qué punto sería entendible, a lo mejor, decirle a alguien, perdón, estoy un poco nervioso, decirle a alguien, si, o sea hombre o mujer, pues por ejemplo, obligar a las mujeres de alguna manera a estudiar algo que no quieren estudiar para dedicarse a algo que igual no les motiva tanto, pero que sí incentiva una mayor retribución? María, es para ti esta pregunta. Pues ese es un debate muy interesante, porque una cosa es la brecha salarial y lo que tú comentas es lo que llamamos la segregación salarial, que es en esa división del trabajo. Los puestos que ocupan las mujeres en mucha medida son puestos a tiempo parcial, peor pagados que los de los hombres como profesiones, quiero decir, ¿no? Y es verdad que las mujeres, por ejemplo, son el 70% en el sector de los cuidados y la sanidad, ¿no? Y los hombres están mucho más representados en otros sectores, ¿no? Es cierto que ahí hay un debate interesante sobre, bueno, ¿y cómo incentivamos que las mujeres se incorporen al mundo tecnológico mejor pagado y cómo incentivamos también que los hombres, digamos, permanezcan en un sector que está peor pagado, pero que también es muy relevante como el sector de los cuidados, ¿no? Bueno, ahí hay varias ideas al respecto, ¿no? Porque en alguna medida también esto se produce en la más tierna infancia, ¿no? Los niños deciden al principio, en los primeros años de la educación, las niñas no tienen la sensación o la conciencia de que esas materias no les interesan, y a partir de los 6 años se empieza a observar que las niñas sienten que no son tan buenas en mates o no son tan buenas en física, que van a ser médicos o profesiones como profesores, que hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Bueno, pues ahí volvemos al punto que comentaba ella, ¿no? La educación es fundamental y tiene mucho que ver también con los comentarios entre pares, ¿no? Es decir, no es que las niñas se crean que son malas en mates, es que se lo dicen, es que lo escuchan. ¿Sabes? No es que nosotras nos impongamos barreras, es que nos las trasladan, ¿no? Y cuando uno es más pequeñito es más vulnerable a la hora de... Hay una anécdota y con esto termino. Los niños, por ejemplo, intervienen en las aulas, los niños desde bien pequeñitos intervienen en las aulas sin pedir la palabra. Intervienen, de manera natural. Profe, las niñas siempre levantan la mano. Y los profesores tienen que estar muy atentos para no dejar que los niños que intervienen espontáneamente se salten el turno de las niñas que pacientemente han levantado la mano para intervenir. Y esto yo lo he visto y lo he vivido y lo he conversado con profesores, ¿no? Tienen que estar muy, muy atentos, porque si no la conversación en el aula la monopolizan los niños, pero desde bien pequeños. Y entonces, en ese equilibrio, o decir, no, todos pedimos turno, ¿no? Es decir, es una cuestión de educación desde muy pequeños. Hay muchas niñas que quieren ser ingenieras, pero cuando en el cole, a la edad de 6 o 7 años, se comenta, no, las niñas sois malas en eso, ¿no? Pues hay muchas niñas que se retraen. Otras no, porque son como Laura, ¿no? Que no tienen techos y que entonces se dan coscorrones contra todo, ¿no? Y acaban siendo ingenieras, ¿no? Pero a muchas niñas les sucede que les cambian, ¿no? Les llevan de manera, por supuesto, inocente y de manera no buscada, ¿no? Pero les llevan por otro camino, ¿no? No, tú mejor cosas que sean de cuidar, ¿no? De acompañar, la educación, la sanidad, ¿no? Es un debate muy interesante, pero es complejo, ¿eh? No, y yo no soy experta, desde luego. Fíjate, María, que la Laura que conocéis ahora con 46 años no tiene nada que ver con la Laura de 13, 15, 20 años. O sea, yo creo que al final yo era de las niñas que levantaba la mano en clase y era de las que... Hasta que viste que no te hacían caso dijiste, venga, hombre. ¿No? Efectivamente, o sea, claro, pero ha sido a lo largo de mi carrera un poco para... O sea, si yo a mí me encanta trabajar con la gente joven, porque me encantaría poder contarles a ellos lo que yo aprendí en los últimos 25 años profesionalmente, que nadie me contó a mí con 20 años. Claro, yo quizá he tenido una carrera, yo quebré mi primera compañía con 20 años. Quebré mi compañía con el .com famoso. Ahí estaba yo ya la primera. Entonces,
Te quiero decir pero que yo venía con buenas intenciones y cumpliendo normas, pero luego me di cuenta que eso daba igual, que ibas a quebrar igual. Bueno, estamos fuera de tiempo. Yo no sé si la última pregunta, la llamo la última pregunta, ¿sí? Bueno, de mí va a ser concreto, ¿no? Yo también quiero felicitarle a las ponentes, muy interesantes, y pues seguir adelante, ¿no? Y mi curiosidad es que como ustedes profesionales se han ido al extranjero, o sea, a Estados Unidos, y nosotros latinoamericanos venimos acá y tenemos un problema grande de que como profesional venimos y nos piden acá que homologuemos el título. No sé si ustedes también homologan allá en el país donde están, ¿no? Se homologan el título. Para conseguir un trabajo en nuestra carrera, lo primero que nos piden acá. Claro. Y allá, bueno, no sé eso, ¿no? Uno sería eso. Y otro quería preguntarle, para contratar el trabajo, que ustedes son jefes o de una empresa, para contratar el trabajo acá, lo primero que miran es la edad. Dicen, bueno, usted tiene 23, 24 años, está en la edad de fecundación. Lo mejor no, porque por no pagar en la seguridad social, un montón de cosas, bueno, o sea que tenemos bastante permiso y problemas que traen. Entonces, no sé si ustedes pues, lo ven en ese aspecto para querer contratar a las personas. Después tengo muchas preguntas. Vamos a quedarnos con esas. ¿Quién quiere contestar? Bueno, en mi caso es que estudié allí, con lo cual no tenía que homologar nada, el título, porque claro, entonces no. Pero y luego en el tema de contratación, etcétera, yo fui, a mí me echaron cuando vine aquí a España a tener a mi segunda hija, me quedé embarazada después, me echaron del trabajo. Dije, bueno, esto es very Spanish, y obviamente les llevé a juicio, etcétera. Y yo, cuando creé mi primera empresa, un poquito más tarde que Laura, a los 29, yo contraté una chica que estaba embarazada de gemelos, que siempre lo contaba a todo el mundo. Dice, no, mi jefa me contrató embarazada de gemelos, que me decía, no, yo en cuanto pueda vuelvo. Y digo, no, tú quédate un mes más, que te va a hacer falta. Pero no te preocupes, que aquí vamos a estar, porque el talento, o sea, yo no necesito una persona para 3 meses, la necesito para años. Y bueno, y fue fantástico y siempre, bueno, por mi experiencia he pensado, si yo soy una persona organizada que ha tenido niños, que ha podido hacer todo esto, etcétera, creo en la mujer y quiero apoyarlas, porque al final lo que buscaba era que ellas estuvieran contentas trabajando, porque creo que es lo más importante, ¿no? Y entonces el horario que tenían era el que se ponían ellas. Ellas, mientras llegaran a los objetivos, me da igual que estuvieran en la oficina o no. Entonces, o si tenían un día que un niño estaba malo y su marido no se podía quedar tampoco, etcétera, pues quédate en casa. No sé si alguna quiere aportar algo más. Si no, terminamos. ¿Terminamos? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo me sumo a esa enhorabuena por interesantísimos vuestras vivencias y vuestras experiencias, y muchas gracias por haber participado en esta mesa redonda. A vosotros. Gracias.